Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alemiris Aquino Peña, matrícula 119-1799. Pertenezco al grupo ME 545-002 de práctica de oftalmología, impartida por el doctor Samuel Núñez. Mediante esta videoconferencia vengo a explicarles, a hablarles sobre por qué es importante que como médico conocer los datos de filiación de nuestro paciente, los datos de filiación de una historia clínica general. Además de conocer también cuándo se presentan, dependiendo, ejemplo, el sexo del paciente, la ocupación del paciente, cómo se presentan diversas enfermedades que afectan a nuestro paciente y que nos ayudarán a poder lograr un mejor diagnóstico y un tratamiento más certero y más eficaz para nuestro paciente. Bueno, para ya comenzar a hablarles sobre los datos de filiación del paciente, lo primero, el primer dato importante que debemos de saber de nuestro paciente es su nombre. El nombre etiqueta la historia clínica. Aquí es útil también añadir la dirección y el número de teléfono. El nombre también nos orienta sobre la nacionalidad y el grupo étnico de nuestro paciente. Además, sirve como una identificación legal del mismo y nos ayuda como médico a mejorar la relación médico-paciente, porque al momento de ya estar con nuestro paciente y sabemos su nombre, podemos dirigirnos hacia él diciendo su nombre. Y así creamos un ambiente como más cómodo para el paciente, para de esta manera poder realizar todas las preguntas del lugar y poder conseguir las informaciones que nos encaminarán a lograr, a saber qué realmente está afectando a nuestro paciente. Ahora continuamos con la edad del paciente. Aquí anotaremos la edad cronológica del paciente y la edad que aparenta, para de esta manera saber si el paciente lleva bien los años o está envejecido. Existe una relación cronológica entre la mayoría de las enfermedades y los diferentes periodos de la vida, los cuales a su vez imprimen a aquellos un curso evolutivo distinto. Es decir, no es lo mismo una persona de cierta edad, de una edad más avanzada, enfrentar una enfermedad que una persona joven, que un niño, que un adolescente. Es diferente. Entonces, el mejor pronóstico en la infancia y la adolescencia de las enfermedades, tanto inflamatorias, sistémicas, metabólicas, el mejor pronóstico es en la infancia y la adolescencia. En relación ya a las edades adultas y senil, que ya son los más envejecientes. No es lo mismo, hay diferente pronóstico, es mejor en los pacientes jóvenes. Además, con regla general, en la que caben muchas excepciones, diremos que la infancia y adolescencia predominan las enfermedades inflamatorias. Algunas de ellas como la glomerulonefritis aguda, la hepatitis vírica, reumatismo poliarticular, parotiditis epidémica, tuberculosis pulmonar y serosa, son más predominantes en adolescentes y en niños. En cuanto en las edades adultas, predominan las metabólicas, como diabetes, litiasis renal o biliar. Y en la vejez predominan lo que son los procesos vasculares, artróficos y también los tumores malignos. Es decir, que es muy importante conocer la edad del paciente porque nos orienta sobre muchas patologías que tienen como epidemiología que afectan más a personas de una cierta edad. Hay muchas patologías que por la edad sabemos si está afectando a nuestro paciente o no. Y además el pronóstico. No es lo mismo tratar una persona o que una persona enfrente una enfermedad sistémica, metabólica, a una edad más avanzada que cuando está joven. No es lo mismo. Entonces, son cosas que nos van a ayudar a guiarnos y a poder entender lo que realmente está afectando a nuestro paciente. Ya en cuanto al sexo del paciente, que como entendemos masculino y femenino,
En la mayoría de los países, los hombres viven menos que las mujeres. Como consecuencia, se citan la mayor incidencia de enfermedades, también las taras hereditarias, la forma de vida, que muchas veces el hombre lleva una vida más intensa, el abuso de alcohol, el abuso de tabaco y también condiciones biológicas. Si bien es cierto que las mujeres enferman con más frecuencia, pero también lo es que se recuperan con mayor rapidez. En el varón son más frecuentes lo que son los procesos coronarios, respiratorios, gástricos y hepáticos crónicos. Un ejemplo de esto, por el alcohol, lo que es la cirrosis hepática, que es muy común verla en hombres. En las mujeres, aquí privan los procesos biliares. También bocio, que es el agrandamiento de la glándula tiroides, anemia, hipocroma, poliartritis crónica, también lo que se conoce como hipertensión esencial, son predominantes en mujeres. La frecuencia la frecuencia de litiasis urinaria es triple en el hombre que en la mujer. En lo que se concierne a la pielitis y pielonefritis, el predominio del sexo varía según la edad. En la niñez existe igual proporción en ambos sexos. Desde los 15 a los 50 años existe un claro predominio del sexo femenino por la vida sexual activa. Posteriormente, a partir de los 50 años, la preponderancia es masculina, la mayoría de las veces por problemas prostáticos. Por eso debemos de conocer el sexo masculino, porque hay miles de enfermedades que etiológicamente afectan más a un sexo que otro. Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta. Continuando con la procedencia o lugar de nacimiento, es importante que como médico conocer de dónde es nuestro paciente, dónde nació nuestro paciente. Por ejemplo, en el lugar de nacimiento del paciente nos orienta a patologías propias de la zona, de determinadas zonas, de forma permanente, lo que se traduce a patologías endémicas de ese lugar. Un ejemplo de esto, de una patología endémica, es el dengue aquí en nuestro país, República Dominicana. El lugar de procedencia también es importante por las enfermedades propias de las regiones. Hay muchas enfermedades que pertenecen al lugar de donde somos. Ejemplo, las enfermedades Chagas en Amazonas. Es muy predominante que en otros países. Y por eso debemos de conocer también la procedencia del paciente, porque también nos orienta. Ejemplo, si nuestro paciente tuvo un viaje, ejemplo, que el paciente tuvo un viaje reciente a Panamá y de ese viaje el paciente llegó sintiéndose mal, presentando diversos síntomas, pues por descartar patologías que pueden haber afectado allá a nuestro paciente, ejemplo, en Panamá es frecuente la malaria, podemos ya orientarnos de que quizás nuestro paciente tenga malaria por el motivo de que viajó recientemente a ese país. Entonces son cosas que como médico debemos de pensar, debemos de formularnos muchas preguntas para poder llegar a resolver y conocer qué es lo que realmente está afectando a nuestro paciente. En cuanto a la residencia, porque es importante conocer dónde reside actualmente nuestro paciente, según el libro de Semiología Clínica de Suros, dice que se conoce de antiguo los aspectos biotrópicos físicos del mundo y que debemos de diferenciar lo que son producidos por el clima o lo que son producidos o motivados por perturbaciones atmosféricas. Además, es conocida la distribución geográfica de ciertas enfermedades, como lo plantea el libro de semiología, los focos endémicos biociógenos en algunas comarcas montañosas, ejemplo los Alpes, Pirineos, etc. También enfermedades como hemoglobinopatías, como talasemia, falcifavismo en la cuenca mediterránea, también paludismo, disentería amebiana en los países cálidos, que se puede ver aquí en nuestro país.
tuberculosis, brucelosis, quinosis entre las esquimales y los lapones. Esos son ejemplos que nos da el libro de que según la residencia donde esté donde viva nuestro paciente, se puede relacionar enfermedades que son de esa zona geográfica y que estén afectando a nuestro paciente. Además, también habla sobre la peculiar textura del suelo, que también se atribuye a la existencia de áreas geográficas nocivas. Ejemplo, la vasta y rica zona agrícola y ganadera de Corvada en Argentina, que nos da el ejemplo del libro de Suros, en el cual hay un exceso de arsénico y las personas pueden estar en contacto a una posible intoxicación por este compuesto químico. También las ricas en flúor en el Colorado en Estados Unidos, que también dan síntomas dentales y óseos. Esos son ejemplos que nos da el libro de Suros para orientarnos por qué es importante conocer la residencia actual del paciente, ya que según donde viva nuestro paciente podemos relacionar si hay agentes químicos del clima, del ambiente o perturbaciones atmosféricas como el efecto invernadero que pueden conllevar a que nuestro paciente desarrolle algunas enfermedades propias de la zona o producto de suelos, de agricultura, de ganadería, etc. Ya continuando con el nivel de escolaridad. El nivel de escolaridad nos orienta, por ejemplo, si el paciente tiene un nivel básico, medio, licenciatura, si nuestro paciente sabe leer, si nuestro paciente sabe escribir. También el nivel de instrucción de una persona puede ser importante para explicarle las características de una enfermedad o bien para que comprenda las instrucciones proporcionadas por el médico con respecto a su tratamiento. El médico debe saber si realmente su paciente sabe leer, si su paciente va a comprender lo que le estamos explicando, cómo realizar, las instrucciones del tratamiento, qué enfermedad. Debemos de saber si realmente nuestro paciente va a entender, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con una persona que fue a la escuela, que es profesional, a una persona que no sabe leer ni escribir. Entonces, el objetivo como médico es darnos a entender, porque si no nos damos a entender, si el paciente no capta lo que le estamos diciendo, lo que le estamos explicando, no va a realizar, no va a utilizar correctamente el tratamiento y no va a mejorar. Entonces, como médico debemos de saber a quién le estamos hablando, si el paciente no está entendiendo, si debemos de utilizar otra alternativa de comunicación para que nos entienda mejor y pueda captar lo que realmente nosotros queremos que él capte. Entonces, el nivel de escolaridad que se pregunta en la historia clínica es de suma importancia para saber si realmente el paciente no está entendiendo o debemos de realizar otro proceso de comunicación o explicarlo con otras palabras más llanas el tratamiento para que él pueda entenderlo. Otros apartados son el nivel socioeconómico, que también es muy importante como médico saber el nivel socioeconómico de nuestro paciente. Este está ligado a la posibilidad de acceder a diferentes medios de prevención, tratamiento y rehabilitación. Porque no es lo mismo, no es lo mismo una persona que gane bien, que su nivel socioeconómico sea bueno, que una persona, ejemplo aquí en República Dominicana, una persona que trabaja echando día. No es lo mismo, no va a tener la fuente de ingreso para acceder a diferentes medios de prevención de enfermedades, a tratamiento, a rehabilitación. Entonces, como médicos tenemos que saber si realmente el tratamiento o proceso que le vayamos a indicar al paciente, él pueda solventarlo. Entonces, debemos de saber el nivel socioeconómico para ver qué mi paciente puede tener acceso más rápido, qué mi paciente puede costear, en qué puedo ayudar a mi paciente. Entonces, por eso es importante saber ese aspecto. En cuanto al tipo de vivienda donde reside, también es importante. Aquí interesa el tipo de vivienda y los servicios que posee, especialmente por las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, si mi paciente no tiene carencia de agua potable y utiliza el agua de otra fuente desconocida que no se sabe, pues mi paciente puede estar
en riesgo de infectarse de diferentes enfermedades infecciosas de parásitos por ese simple hecho. También el tipo de paredes del paciente, el agua, si tiene agua corriente, si tiene acceso a agua potable, si tiene acceso a agua limpia para poder lavar los alimentos, porque si no, va a contaminarse, va a atacar las diferentes enfermedades infecciosas. También la luz, si un paciente tiene luz, si vive cerca de cloacas por la misma contaminación, por las mismas enfermedades infecciosas, debemos de saber eso, debemos de saber el tipo de vivienda donde reside nuestro paciente. En cuanto al apartado de profesión o ocupación del paciente, las enfermedades laborales son aquellas que ocurren en el curso del trabajo. Principalmente son traumáticas, por ese motivo se le define por la ley como accidentes laborales o accidentes del trabajo. Son ocasionadas por numerosas causas, como lo que es un exceso de trabajo, microtraumatismo a repetición, que el paciente esté en contacto con sustancias contaminantes, tóxicas, reactivas, alérgicas, además por un exceso de tensión psíquica, por una competencia, por una inseguridad laboral, es decir, que el estrés también conlleva a que se desarrollen enfermedades. También por ruidos continuos que estén afectando al paciente, además de alteración del ritmo circadiano, que surge un síndrome llamado síndrome de usos horarios. También algunas zoonosis en veterinarios, patologías respiratorias como la silicosis en obreros de la construcción, gases, por ejemplo, monóxido de carbono en los que trabajan en lugares donde existe riesgo a combustión incompleta. Puede conllevar a que el paciente desarrolle patologías. También ambientes que exacerban o agravan una enfermedad persistente. Por ejemplo, en las bibliotecas, el polvillo puede a los pacientes con alergia respiratoria exacerbar o agravar esa enfermedad ya preexistente, entre otras que se desarrollan ya en el ámbito laboral. Por eso se llaman enfermedades profesionales. En cuanto a la religión y el estado civil, la religión es importante conocer a qué religión pertenece nuestro paciente, porque en muchos casos para tomar decisiones, ya que existen, es importante saberla para tomar decisiones, ya que existen religiones que se oponen a procesos médicos, uno de ellos las transfusiones sanguíneas. Hay religiones que no permiten que se le realice transfusiones sanguíneas. Entonces, como médico, debemos de conocer la religión de nuestro paciente para poder saber al momento de tomar alguna decisión. En cuanto al estado civil, el celibato, matrimonio, pareja, viudez y divorcio significan modos distintos que cuentan en la génesis de muchos trastornos funcionales e incluso orgánicos. Ejemplo, en el medio familiar puede encontrarse problemas derivados de preocupaciones propias del matrimonio. En la viudez, donde la persona queda sola, puede estar asociada a síndrome depresivos, y la soltería en mujeres principalmente puede conllevar a trastornos neuróticos. En cuanto a los antecedentes patológicos personales, en esta parte se le cuestiona al paciente acerca de las enfermedades que padeció durante la infancia, la adolescencia, así como las que se encuentran presentes en la etapa actual por orden cronológico. Ejemplo, en las enfermedades propias de la infancia, difíciles de recordar, puede ser de gran ayuda tener un familiar del paciente para que pueda aclarar algunos aspectos que posiblemente el paciente no recuerde con claridad. Por ejemplo, si el paciente tuvo sarampión, rubeola, varicela, entre otras enfermedades que padeció en su infancia. Está también las enfermedades propias del adulto,
que aquí, ejemplo, están las cardiopatías, neumopatías, perdón, nefropatías, si tiene alguna lesión, lesión renal aguda o crónica, hepatopatía, si tiene alguna lesión del hígado, cirrosis hepática, entre otras. Y hemopatía, si es falsémico, leucémico, entre otros. También es importante en los antecedentes patológicos personales preguntarle al paciente sobre si utiliza algún medicamento, que con qué frecuencia lo utiliza, si se lo prescribió el médico o se automedicó él. También si lo utiliza para alguna patología que padezca, una patología subyacente. También se le pregunta sobre antecedentes quirúrgicos en este apartado. En antecedentes quirúrgicos, si tuvo una operación, qué tipo de operación, la fecha que se le realizó, si presentó o no complicaciones, los resultados de esa operación. También traumáticos, ejemplo, articulación, si presentó traumas articulares, esquinces, luxaciones, fracturas óseas, cualquier agresión que sufre el organismo a consecuencia de la acción de agentes físicos o químicos. Hay que preguntarle aquí al paciente. También alérgicos, alergias inhalatorias, cutáneas, si es alérgico a algún alimento o intolerancia a fármacos o también una intolerancia a algún alimento. Todos estos apartados se los voy a detallar más preciso más adelante. Está también las hospitalizaciones. Preguntar la fecha y motivo de su ingreso. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado o hospitalizada? Si se resolvió su problema o sufrió una recaída. También las transfusiones, especificar la fecha, el tipo de componente, la cantidad, el motivo y si presentó alguna reacción adversa. ¿Por qué también? Es importante preguntarle por qué se le realizó las transfusiones. Y también alguna reacción adversa que puede ser por cirugías o cáncer. Ya los antecedentes personales no patológicos, en este apartado se indagan los antecedentes del paciente con relación a su medio, es decir, vivienda, ambiente familiar, así como sus hábitos, la alimentación, la intolerancia alimentaria, la higiene, el apetito, catarsis intestinal, diuresis, sueño, si consume bebidas alcohólicas, si fuma, si ha consumido drogas o consume drogas y medicamentos, hábitos sexuales, si realiza alguna actividad física, con qué frecuencia. Además, es importante en los antecedentes personales no patológicos las inmunizaciones, conocer cuáles vacunas tiene puesta el paciente. Ejemplo, vacuna de hepatitis B, del tétanos, de la fiebre tifoidea, de meningitis, de polio, etcétera, entre otras vacunas que generalmente como médico debemos de saber el esquema de vacunación de nuestro paciente. En los antecedentes heredofamiliares, en esta sesión se precisan enfermedades que presente o haya presentado familiares cercanos como los padres y hermanos, por la posibilidad que algunas de ellas tengan transmisión por herencia. Dentro de los datos que se investiga se encuentran antecedentes de enfermedades coronarias, cáncer de distinto tipo, es decir, preguntarle si su madre, su abuela tuvieron cáncer de mama, de útero, de próstata, enfermedades cerebrovasculares, también alergias, asma, trastornos psiquiátricos, enfermedades genéticas, diabetes e hipertensión. Estas dos últimas son muy importantes, diabetes e hipertensión, porque la diabetes y hipertensión pueden desencadenar otras complicaciones. Entonces, debemos de saber si es probable que nuestro paciente tenga diabetes, si tenga hipertensión, si el paciente la tiene y no se ha dado cuenta. Es importante que manejemos todo eso. También saber si sus padres, sus hermanos padecen alguna enfermedad que sea de transmisión hereditaria. En cuanto a los antecedentes alérgicos, el tema de las alergias es muy importante.
ya que puede tener graves consecuencias para la persona y se debe investigar si nuestro paciente tiene alergia, ejemplo, a algún medicamento, antibióticos, AINES, medios radiológicos, entre otros. Porque al momento de nosotros prescribir un tratamiento, debemos de saber si algún componente del tratamiento, algún componente que esté presente en el tratamiento pueda darle efectos alérgicos a nuestro paciente. También alimentos, si el paciente es alérgico a algún alimento, marisco, pescado, nueces, leche, entre otros. Sustancias que están en el ambiente, polen, perfume, polvo, también picaduras de insectos, todo esto debemos de conocer si el paciente es alérgico. Las alergias pueden dar diversos síntomas, como son síntomas respiratorios, como rinitis, oculares, como conjuntivitis, cutáneos, como dermatitis, y también signos digestivos. Ya aquí continuando con los antecedentes oftalmológicos, ametropías, si el paciente usa lentes monofocales, bifocales de contacto, fecha de la última refracción, enfermedades oculares previas y tratamiento, cirugías oculares, la fecha que se le hizo la cirugía, en qué ojo se le hizo y resultados. Ejemplo, un paciente que se haya operado de cataratas, saber cuándo se lo hizo y los resultados después de esa cirugía. Medicamentos de uso crónico como esteroides, antibióticos, entre otros. Y interrogar al paciente si tuvo algún traumatismo ocular, porque los traumatismos pueden conllevar, no que se presenten de una vez, pero puede conllevar a que surjan patologías producto a dicho traumatismo. Continuando con los antecedentes tóxicos, alcoholismo, tabaquismo, ingesta de medicamentos, drogas ilícitas. En todos los casos, consignar tiempo, es decir, preguntar tiempo de la adición, cantidad o periodicidad. En caso de que hubiera abandono, tiempo transcurrido después del abandono. El tabaco conlleva alteraciones de las vías respiratorias altas, enfermedades coronarias y arteriopatías periféricas. Y el alcohol, sobre todo en ayunas, es causa de gastritis, esteatosis hepática, hepatitis alcohólica, cirrosis hepática y crisis de delirium tremens. En cuanto a los antecedentes farmacológicos, es importante preguntarle al paciente qué medicamentos ha tomado, cómo lo ha tomado, si toma fármacos alternativos o también si toma el medicamento adecuadamente. También qué medicamentos se les prescribieron y qué otros remedios toma, si fueron prescritos por el médico, fueron automedicados. Además, no podemos olvidar preguntar sobre las inyecciones de insulina, los tratamientos tópicos y los inhaladores, que los cuales los pacientes pueden considerar que no son fármacos, pero debemos de preguntar. Y también si ha consumido alguna droga reactiva y cuál ha sido. En cuanto a los antecedentes alimentarios, en lo que se refiere a los hábitos alimentarios, se sabe que el estudio de la dieta elegida espontáneamente por una persona puede decirnos mucho sobre esta persona. Sí, es importante preguntarle al paciente lo siguiente: cómo considera su apetito, número de comidas al día, su alimentación cambia en los fines de semana, alimentos del consumo general, alimentos que no consume y por qué razón no consume estos alimentos. Los alimentos pueden ser nocivos en las siguientes condiciones, según el libro de Suro: ingesta de alimentos excesivamente calientes o fríos, preparación inadecuada de los alimentos, agua contaminada, mal uso, mal cocción de los alimentos, insuficiente cantidad, si hay una insuficiente cantidad de alimentos o una excesiva abundancia de alimentos, y la mala tolerancia, si el paciente tiene alguna intolerancia a algún alimento. Todo esto se le pregunta para conocer los antecedentes alimenticios de nuestro paciente. Ya los antecedentes ginecológicos, aquí es importante preguntar la menarca, la primera menstruación, se conoce como la primera menstruación, cuándo ocurrió, a qué edad le ocurrió,
la pubarca, el crecimiento del vello púbico y la telarca, el crecimiento de los senos. También es importante preguntarle a nuestra paciente las características menstruales, el ritmo, la duración, normalmente de 2 a 6 días, la frecuencia, normalmente cada 25 a 28 días, la cantidad de sangre, si tiene dismenorrea, también los trastornos de la cantidad de flujo sanguíneo, como lo que es hipermenorrea, que es una menstruaciones regulares pero excesivas en cantidad o duración mayor de 7 días. Hipomenorrea, menstruaciones regulares muy escasas o de día de duración. También metrorragias, sangrado uterino excesivo y en momento del ciclo que no corresponde a la menstruación. También los trastornos de la regularidad menstrual, como es polimenorrea, sangrado irregular en menos de 21 días, oligomenorrea, sangrado irregular de 35 a 90 días, y amenorrea, si no ocurre menstruación en 90 días. Amenorrea, no hay menstruación. ¿Por qué preguntar todo esto? Porque hay muchas patologías que tienen como síntoma o signo alguna de estas. Amenorrea, la paciente no tiene menstruación, ejemplo, los ovarios poliquísticos, que muchas mujeres lo padecen, tienen este signo en su cuadro clínico, lo que es amenorrea. Entonces, al preguntarle esto y relacionarlo con otros síntomas presentes, podemos llegar a saber qué realmente está afectando a nuestra paciente. Otros antecedentes ginecológicos obstétricos, el inicio de la vida sexual, número de parejas de la paciente, actividad de riesgo, de la paciente ha realizado alguna actividad de riesgo, las enfermedades de transmisión sexual, ITS, si la paciente tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. La presencia, ejemplo de una enfermedad de transmisión sexual es el papiloma humano, el virus del papiloma humano, que puede conllevar a que la paciente, uno de los riesgos en la mujer del papiloma humano es la neoplasia uterina, cáncer de útero. Entonces es importante conocer todo esto. También la presencia de flujos vaginales, la anticoncepción, qué tipo de proceso de planificación utiliza mi paciente, si utiliza píldoras, inyecciones, el DIU, el intradérmico, entre otros. También en cuanto a obstétricos, el número GPAC, G quiere decir gestaciones, el número de gestaciones que ha tenido la paciente, P, partos, el número de partos, A, abortos y C, cesárea. También las complicaciones que haya tenido en alguno de los partos, la lactancia materna, la menopausia, cuándo llegó la menopausia, a qué edad, la mamografía y también el papá Nicolau. Es importante preguntar a nuestra paciente. La mamografía es uno de los métodos de diagnóstico por imagen que puede ayudarnos de una manera a prevenir o a saber si ya está el cáncer de mama. Entonces son métodos de prevención, tanto el papá Nicolau como la mamografía. También es importante preguntar a nuestra paciente la última fecha de su menstruación. Y también si la paciente tiene antecedentes de preeclampsia, que es una condición médica caracterizada por hipertensión y aparición de proteínas en la orina, y los mortinatos, que es cuando un bebé muere en el útero durante las últimas 20 semanas de embarazo. Todos estos antecedentes debemos de preguntarle a nuestra paciente porque nos pueden llevar a conocer diferentes patologías que pueden afectarla o que, ejemplo, a su bebé, si la paciente, ejemplo, tenía una enfermedad de transmisión sexual como gonorrea, es importante porque la gonorrea en el canal del parto puede afectar al bebé y puede producirle alguna alteración en los ojos porque se puede afectar al momento del bebé pasar por el canal del parto. Entonces, es muy importante como médico saber si nuestra paciente, saber estos antecedentes ginecológicos de nuestra paciente para poder prevenir
cualquier patología que afecte al bebé cuando ella está embarazada o también a ella misma, que con un signo de ejemplo amenorrea, de sangrado vaginal, podemos saber qué enfermedad esté afectando a la paciente. Eso fue todo por mi parte, muchas gracias. Estas fueron las bibliografías que utilicé. Gracias.